Decía yo que estoy agradecida del Señor por estas mujeres que son ustedes, que son las columnas que soportan la iglesia, el grupo seleccionado que el Señor ha puesto en Villa Francisca, donde estamos ahora, y donde hay un grupo de mujeres que sirven de sostén, que son las que están siempre ahí. Y ustedes son ese grupo, mis hermanas. Están siempre ahí en los cultos, mirando que las cosas funcionen bien, que eso es, creo que el Señor le agrada eso. Y yo estaba hablando el otro día con mi cuñada, Dioma, y yo decía, pero no sé si era con Franklin o con ella, estábamos platicando, y yo le decía que si los hermanos supiéramos, realizáramos el privilegio de reunirnos como congregación, yo creo que nadie se quedaría en su casa. Es que es promesa del Señor que Él estaría, que Él está en medio donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio. Entonces, cada oportunidad que nosotras tenemos para congregarnos debe ser algo tan importante para mí que yo no lo dejaría perder por nada. Entonces, mis hermanas, qué bueno que hay un grupo. Perdón, mi hermana. Está bien. Me di cuenta que me habían silenciado. Bien, mis hermanas, estas cosas pasan. ¿Me pueden escuchar ahora todas? Sí, Sí, sí. Muy bien, sí, Sí. sí, la escuchamos bien. muy bien. En esta serie que agradezco a Carmen que me da la oportunidad de hablarle por unas semanas para completar la idea de lo que queremos hablar y que creemos que es importante hacerlo, porque a veces cuando hablo con algunas hermanas, caramba, no, siento que no han entendido algunos aspectos bíblicos de algunos temas que son de actualidad, de cosas que ahora mismo nos preocupan. Y a la vista, a la luz de las Sagradas Escrituras, a veces no entendemos bien los tiempos. Y cuando no entendemos los tiempos o las dispensaciones o las edades, que a veces la Biblia lo llama así, periodos que el Señor trabaja con el hombre en diferentes maneras, y la palabra de Dios nos lo enseña, pero a veces no entendemos o no se nos ha explicado ciertas cosas, o simplemente como no acudimos a los cultos con regularidad, nos perdemos de algunas cosas. Pero hay hermanas que me hablan de que si somos cabeza y no cola, que, óigame, hermana, eso se refiere a Israel, a los judíos. La iglesia tiene otra, Dios trabaja con la iglesia de otra manera en esta dispensación. Otros que me hablan de cosas que van a pasar después que la iglesia ha sido arrebatada. No han entendido la dispensación después de la dispensación de la gracia. Entonces, esas cosas a mí me preocupan. Yo quiero, hermanas, que cada una de ustedes oren por mí, porque ustedes saben, cuando se trata de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que dirige todo, de modo que fluya bien el pensamiento. Hay mucho aquí adentro, a veces
no sale con la facilidad que uno quiere que salga o con la claridad que uno quiere que salga. Y otras veces el que lo está oyendo no lo percibe bien, porque necesitamos la iluminación del Espíritu Santo y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que la persona entienda lo que uno quiere decir. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes me ayuden con sus oraciones mientras yo estoy tratando de hacer este estudio de la manera más sencilla, donde todos podamos entenderlo, pero con los puntos que queremos traer. Quiero que cada una de ustedes también se comprometa, hermanas, a decirle lo que aprendamos aquí más adelante a aquellas que no han estado, que no han podido estar por alguna razón. Pásele lo que usted aprendió. Si usted cree que aprendió algo, páseselo a otro para ver si podemos entender algunas cosas que yo entiendo que debemos entender. Necesariamente, y quiero que Elizabeth me ayude, quiero compartir compartir pantalla, si Elizabeth me lo permite, para hacer la presentación más. Ya usted está compartiendo ahí. Gracias, Elizabeth. Nosotros, para poder llegar a donde yo quiero llegar en este estudio, necesariamente tengo que hablar sobre las dispensaciones. Y por eso dije que el texto que yo quiero que recordemos durante todo este tiempo y durante la semana, siga repitiendo ese versículo en su memoria. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia, como que es algo urgente, que le debo poner atención, que me interesa tanto, que yo le voy a poner todo, voy a poner esto con diligencia, con interés, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Eso se lo dice Pablo, se lo aconseja Pablo a Timoteo. ¿Pero por qué? Porque usa bien la palabra de verdad. En otra versión diría porque que traza bien la palabra de verdad. En la versión inglesa de King James diría que bien divide la palabra de verdad. Hay que poder hacer una dividir eso. Cuando dividimos la palabra, los hermanos, que es lo que son los que nos enseñaron, los que nos evangelizaron a nosotros, los hermanos de Plymouth, John Darby se conoce como el que más enfatizó o presentó, dio a conocer las dispensaciones, pero hubo un tiempo antes de él alguien que ya se había encargado de eso. Tenemos tres, unos dividen la palabra en tres dispensaciones, otros la dividen en 11 dispensaciones. El hermano Scofield la dividió en 7 dispensaciones. Yo me voy a quedar con esa. Respetando pues las divisiones que hacen otros respetables y serios estudiosos de la Biblia, vamos a usar las 7 que nos da Scofield. Scofield tiene una versión, tiene Biblia de comentarios, no sé si alguna de ustedes lo tienen, yo lo recomiendo. Yo solamente, no sé, yo tendría creo que 15, 16 años, mi papá me regaló quizá una de las primeras versiones que llegó al español
de la Biblia de Scofield, y para mí fue de gran ayuda. Pero otros serios estudiosos de la Biblia dividen en más o menos tiempo. Pero yo me voy a limitar a usar las 7 dispensaciones que nos presenta el hermano Scofield. Y él dice que la primera sería, ¿o qué es una dispensación? Yo debía explicar. Una dispensación es una administración, un tiempo o un periodo en Efesios, por ejemplo, se le llama administración. ¿Me ves? Efesios capítulo 2, Efesios Efesios capítulo 3, capítulo 1, en Efesios capítulo 1, en el versículo 10, nosotros leemos de esta manera: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahí la palabra que se usa aquí es la palabra dispensación. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. Ahora, ahí mismo, en el capítulo 3, en el versículo 2 de Efesios, nosotros leemos el versículo 2 del capítulo 3, dice: si es que habéis oído de la administración. Ahí se usa la palabra administración, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Luego nosotros encontramos en el versículo 21 de ese mismo capítulo, versículo 21, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Ahí encontramos las edades. Y luego ya en Apocalipsis encontramos el día del Señor. Entonces, otra definición de dispensación también sería una economía. Y de ahí un trato ordenado con los hombres de parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Eso sería la definición de lo que es una dispensación. Y ahora sí, entramos en las dispensaciones. Primero tenemos la número 1, la inocencia, la dispensación o la administración de la inocencia. Este periodo cubre el periodo de Adán y Eva en el Edén, un periodo corto. En esta dispensación los mandatos de Dios eran poblar la tierra con hijos. ¿Se recuerdan? Dios le dijo, poblad la tierra y sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, cuidar del jardín. Pero le dijo algo: tenía que abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí tuvo el hombre problema. Satanás vino, le engañó, le presentó un panorama hermosísimo, y lo que más le llamó la atención al hombre, o al humano, a la mujer, después fue y le presentó el programa a su compañero Adán, y a Adán le gustó la idea de ser como Dios. El fracaso de esa primera dispensación, la desobediencia a Dios le llevó como consecuencia la expulsión del jardín, y los efectos de ese pecado nos alcanzó a todos, mis hermanos.
Bueno, el hombre fracasa y Dios sale con una, un plan, una oportunidad al hombre. Y desde ahí, del Edén, de la expulsión del hombre del Edén, entonces comienza la administración o la dispensación de la conciencia. Esta dispensación duró aproximadamente 1656 años, desde la expulsión del Edén hasta el diluvio. Esta dispensación nos demostró a nosotros que la humanidad iba, al dejar que la voluntad del hombre, que la conciencia del hombre actuara e hiciera las cosas según lo que él entendía era su voluntad. La humanidad, si se le demostró ¿qué haría si se le deja a su voluntad y conciencia, ya que ha sido contaminada con la naturaleza pecaminosa que heredamos en nuestros primeros padres? La palabra dice que todo designio, hermanas, del corazón de ellos, de la gente de aquel tiempo, del diluvio hasta Noé, todo el designio, cuando Jehová Dios miró lo que había a su alrededor, cuando miró al hombre y lo que pasaba, se dio cuenta que todo el designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo, solamente el mal. Eso lo leemos en Génesis capítulo 6. Como resultado que esto trajo el juicio de Dios, que terminó con el diluvio. El Señor allí arrasa prácticamente con toda la humanidad, no sin haberle dado chance. Fueron 120 años por lo menos, predicándole que iba a pasar, qué iba a acontecer y cómo podían ellos salvarse. Era solamente entrar al arca, pero no, el hombre no lo escuchó. Y el juicio de Dios entonces arrasó prácticamente con el diluvio, con agua, toda la humanidad, a excepción de Noé y su familia, y los animales y las cosas que quedaron con él. Comienza entonces lo que llamamos la dispensación del gobierno humano. En esa dispensación Dios entrega la tierra ya purificada, todos esos animales, todo lo que había desapareció. Dios le entrega a Noé y a sus descendientes, a su familia es solamente Noé y su familia. Dios le entrega una tierra purificada después del diluvio. Y les dio amplio poder para gobernarla. Pero mi hermana, el hombre fracasa de nuevo con esa también. Y termina esa con el juicio aquel de la confusión de las lenguas. Primero que Dios le había dicho a Noé y a su familia: multiplíquense, divídanse, llenen la tierra, pero se quedaron todos ahí juntitos. Nadie se esparció para llenar la tierra. Y entonces se levanta un hombre llamado Nimrod, y Nimrod se llenó de poder, se hizo poderoso, hizo una gran ciudad. Y ustedes saben, entonces levantó estas pirámides, estas torres, porque él quería de nuevo. El hombre no quiere
someterse a la voluntad de su creador, ni lo quiere reconocer que Dios es Dios. Quiere igualarse y quiere mostrar que ellos, en su orgullo, el hombre se envanece y ahora quiere llegar al cielo, ser una pirámide. Ustedes no lo hicieron, no se esparcieron, no llenaron la tierra, no hicieron como yo le dije. Ahora entonces, dice Dios, vamos a confundirle las lenguas. Y eso provocó entonces que la humanidad, entonces se esparcieron y vinieron las diferentes culturas y los diferentes lenguajes de una manera forzosa. Entonces, así empieza las naciones y las lenguas. Para de esa generación, de esos descendientes de los hijos de Noé, y que yo pasé por alto un pequeño detalle, que ya desde Noé comenzó con el mismo Noé, porque el corazón, el pecado, el corazón del hombre, el mismo Noé comete el error de emborracharse, y luego su hijo Acán no respetó el honor de su padre y divulgó, le dejó saber a los otros hermanos, y vengan a ver, y eso le costó que su padre le diera una maldición a él y a su descendencia acá. Bueno, pero entonces de esas tribus, de esa gente que se esparcieron porque ya no hablaban el mismo lenguaje, y entonces diferentes culturas salieron, naciones salieron, y de esa descendencia entonces sale el hombre que llamamos Abraham. Comienza entonces Dios a tratar con Abraham, y llamamos a esa dispensación la dispensación de la promesa. Comienza con el llamado de Abraham, continuando a través de las vidas de los patriarcas y terminando entonces con el éxodo de los judíos de Egipto. Ese periodo duró aproximadamente 430 años. Durante este periodo, Dios desarrolló una gran nación que Él había elegido como su pueblo. Nosotros vemos esa historia desde el llamado de Abraham en Génesis 12, y ustedes pueden chequear estas cosas en su casa, tomen sus notas o pídanle a Elizabeth que le dé una copia de esto. No sé si estará grabado en YouTube, pero ustedes tomen sus notas. Esto comienza en Génesis a partir del llamado de Abraham en Génesis 12 y hasta el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Para entonces comenzar la dispensación de la ley. Ustedes saben que allí, después que el pueblo sale de Egipto y a través de Moisés, Dios hace un pacto con Moisés. Esa dispensación duró casi 1500 años, desde el éxodo hasta la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta dispensación, Dios trata con la nación judía específicamente. Póngale atención a eso, subrayen. En esta dispensación, Dios trata con la nación judía específicamente bajo el pacto mosaico o la ley de Moisés. Eventualmente, debido a la desobediencia del pueblo al pacto, las tribus de Israel perdieron la tierra prometida y fueron sujetos a servidumbre. Y
fueron esparcidos. Ustedes saben que cuando el Señor llegó aquí a este mundo, el pueblo judío estaba bajo la ley, pero eran esclavos de los romanos, ¿verdad que sí? Pertenecían a los romanos, no eran libres. Ellos, por su desobediencia, el Señor los esparció hasta el día de hoy. Ellos tienen una nación ahora, pero son muchos los judíos que están todavía por todas partes del mundo. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces comienza la dispensación de la gracia, que es en la que estamos viviendo ahora. Comenzó con el nuevo pacto que el Señor declaró en la cena que tuvo antes de ir a la muerte con sus discípulos, y le dijo que esta era la sangre del nuevo pacto, el nuevo pacto en su sangre. Si tomadla, ustedes lo pueden ver en Lucas, el capítulo 22, versículo 20. Esta era de la gracia o era de la iglesia ocurre entre las semanas 69 y 70 del profeta Daniel. Ustedes en su casa lean el capítulo 9 de Daniel, el profeta Daniel. Tomen nota y lean en sus casas. Y ustedes se darán cuenta que habla de semanas, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, si el Señor así lo permite. Vamos a tocar así esas semanas para poder entender en dónde estamos y lo que viene. Comienza con la muerte de Cristo y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Eso ustedes lo encuentran en Primera Tesalonicenses, el capítulo 4. Tomen nota y léanlo. Esta dispensación incluye tanto a judíos como a gentiles. Recuérdense que Pablo le dice, ya no hay judío ni gentil. La iglesia es el pueblo de Dios compuesto de todo el que ha aceptado a Cristo como Señor de su vida, sea judío, sea gentil, sea judío, sea griego. No hay excepción ahí. Esta dispensación incluye tanto a judíos como a gentiles. Esta dispensación ha durado ya, como ustedes saben, estamos viviendo en ella, más de 2000 años, pero no sabemos, mis hermanas, cuándo termina, pero sí sabemos que terminará con el arrebatamiento de la iglesia. Todos los creyentes genuinos, yo quisiera tocar ese tema algún día, quizás si me dé el tiempo, lo tocaremos en estos estudios. Todos los creyentes genuinos irán a morar con el Señor, tal cual Él lo prometió. Ustedes saben que el Señor lo dijo en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Donde yo esté, vosotros también estaréis. ¿Verdad que sí? Eso ustedes lo buscan con tranquilidad en su casa, el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Después del arrebatamiento, entonces, señores, vendrán los juicios de Dios, que durarán 7 años. Eso es lo que nosotros llamamos la gran tribulación. Entonces, en ese tiempo, mis hermanas, es bueno, y lo vamos a tratar un poquito, espero, con más detenimiento. Ese es un tiempo muy especial, será un tiempo muy especial
porque ahí el Señor, Dios, Jehová, desatará todos sus juicios. La ira de Dios es el día de Dios, el día de Jehová, grande y temible. Tú y yo no seremos parte de eso, entiéndelo, hermana. No se preocupe por vacunas, no se preocupe usted, no esté hablando y oyendo lo que la gente está diciendo ahí afuera. No se preocupe porque que le pongan un sello. No se preocupe de que tarjeta de crédito. Eso me han hablado a mí. Hermana, usted se está atormentando por cosas que ya el Señor juzgó en la cruz. Oye, el juicio de mi pecado ha sido juzgado en la cruz. Y el tuyo también, mi hermana. Descansa en el Señor, porque Él te librará de la hora de la prueba. Esa es una cosa, ese es un periodo tan especial y tan terrible que nunca, hermanas, nunca se vio algo igual en este mundo. Así lo dice el Apocalipsis. Oiga, si usted algún día ha visto la película El Holocausto, usted se enferma. A mí se me enfermó las entrañas de ver cómo cogían esas mujeres y le abrían su estómago así a sangre frío, la barriga para sacarle el niño, para, óigame, meter casi 5 millones de judíos y quemarlo. Eso es historia, mis hermanas. Creemos que eso es terrible. Pero lo que viene en ese tiempo especial de esos 7 años, especialmente en los últimos 3 años y medio, no tiene comparación. Y si usted realiza esto, mi hermana, usted va a servir a Dios, usted va a servir al Señor con alegría. Usted va a venir a la iglesia y gozarse en el Señor. Usted va a tener eso que la iglesia está perdiendo, yo no sé dónde, ese fuego. La iglesia no tiene el amor para el Señor ni para su obra que debía tener. Por agradecimiento, es porque no hemos entendido de qué lo que pasó allí en la cruz del Calvario. El Señor cargó en él mi pecado, el juicio, mi hermana, de lo que el Señor me libró, porque Dios va a desatar en esos 7 años, especialmente los últimos 3 años y medio de lo que llamamos la gran tribulación, va a ser terrible. Y cuando usted dice, el Señor me ha librado de esto, ¿usted sabe lo que le queda a usted? Ay, hermana, un afán, sí, una cosa que nos entra porque tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos vecinos, tenemos personas que trabajan con nosotros, tenemos familiares que se están perdiendo y que se van a perder si no ahora no aceptan ese regalo hermoso de la salvación, para que se libren de ese juicio. El reino milenial de Cristo será la dispensación que llamamos el reino milenial de Cristo. El reino milenial de Cristo durará 1000 años. Cristo mismo reinará sobre la tierra, cumpliendo así la profecía para la nación judía. Tome nota de que Cristo regresará y será su rey. Entonces, una vez debo decirle esto, rapidito. Yo me gustaba cantar El Rey Ya Viene, me gustaba mucho. Y Franklin, mi hermano, me llama y me dice, ¿tú estás esperando el rey? Pero entonces tú vas a pasar por la tribulación. Porque el rey, a Cristo como rey, ese reinado milenial de Cristo es promesa que Dios le hizo a Israel. Y se va a cumplir. Ellos esperan su Mesías rey. Y ustedes saben que el Señor no ha sido rey aquí. Entonces esa queda pendiente, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas.
Eso viene, y el Señor aquí en el milenio se cumple esa promesa. Entonces, el rey ya viene, sí, pero viene en ese tiempo. Los únicos a quienes se le permitirá entrar al reino son los creyentes nacidos de nuevo de la dispensación de la gracia, que somos tú y yo, y los justos que sobrevivan el periodo llamado la gran tribulación. Habrá quienes van a creer en ese tiempo, especialmente judíos, porque se predicará. Esos 144,000 van a estar predicando y se predicará la prédica del reino, el evangelio del reino. La palabra dice que después de los 1000 años del reinado de Cristo, Satanás, después del milenio, después de esos 1000 años, Satanás será desatado por un poco de tiempo y encontrará el corazón del ser humano natural tan inclinado al mal como siempre. Oiga bien, después de ese tiempo de paz, un gobierno perfecto en el milenio, desatan a Satanás por un tiempito y viene Satanás, y ese corazón del hombre. Y entonces Satanás va a ir a engañar. Y fácilmente reunirá a las naciones para pelear contra el Señor y sus santos. Y esta dispensación también terminará, como las anteriores, en juicio de parte de Dios, que es lo que le llama el juicio del gran trono blanco. Los muertos impíos son resucitados. Todo el que no creyó en el Señor ahora resucitará. Todos ellos resucitarán. Y finalmente serán juzgados junto con aquellos que se subleven al Señor en el milenio. Así se dará inicio entonces al estado eterno. Mis hermanas, hemos dado un panorama de lo que es el estudio de las dispensaciones, así en forma general. Pero es suficiente, me parece a mí, para que usted comience a entender el plan de Dios para la humanidad. ¿Qué es la gracia de Dios? El hombre ha fallado en todos hasta ahora las oportunidades que Dios le ha dado. Y hasta el día de hoy estamos predicándole a la gente que el Señor viene. Pero hemos oído eso desde siempre. Ya no, yo no quiero ir más de eso. Y hay una campaña fuerte. Satanás sabe que su día se acerca, que su tiempo está contado. Y él ha cogido su ejército y lo ha puesto a comenzar a movilizarlo para que comience a hacer lo que ellos saben hacer muy bien, engañar. Pues Satanás es el padre de la mentira. Cuidado, mi hermana. Es tiempo de nosotros estar muy alerta y ver las maquinaciones, que el Señor nos ayude en eso, para ver con qué sale Satanás ahora para engañarnos. Hay muchas entretenciones, incluso dentro de la iglesia. Entretenimiento. Así nos mantiene Satanás entretenidas. Estamos muy ocupadas y estamos ocupadas en la iglesia. Y como estamos ocupadas en la iglesia, estamos bien. Cuidado.
que estás tan ocupada en la iglesia que probablemente tu tiempo con el Señor esté siendo descuidado. Tu tiempo de oración, mi hermana. Este es un tiempo que hay que orar todo el tiempo. Es que lo único que tenemos para enfrentar al mundo con sus distracciones, a los problemas, a nuestros hijos, mis hermanas, es un tiempo difícil y se pone peor. Porque ahora lo que estamos tratando, lo que está el mundo tratando de hacer, Satanás trabajando con las mentes de los que están en eminencia, de los gobernadores, para comenzar a hacer ciertas cosas dentro de la escuela, especialmente porque hay que trabajar con los niños. Ya a mí es difícil que me cambien mi manera de pensar. Pero vamos a trabajar con la cultura de esta generación que está subiendo, para que las cosas que ellos estén viendo ahora les sean para ellos natural. Y ahí viene entonces Disney con su programa y el otro con sus pequeños programas televisivos, lo cual, mis hermanas, lleva a uno a pensar que las cosas que para nosotros eran malas ya no van a ser como dice la Biblia. Se va a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, y todo, nada es nada, y todo es todo y nada es nada. Y hay que respetar a cada cual como es. Y vienen los psicólogos y salen con sus ideas y todo el mundo tiene que quedar bien. Ya nadie está mal. Si el muchacho es malcriado, no, que no es malcriado, es que oye, me llévalo al paso, que está ese muchachito encerrado ahí con este virus no. Y el muchacho acabando. Porque es así que estamos, así es. Entonces, mi hermana, vienen tiempos difíciles para los padres que están criando ahora, para los pastores, mis hermanas, nosotros les somos una carga pesada a veces. No dejen de orar por sus pastores. Llevan una carga pesada, nosotros se la ponemos pesada a ellos, porque ellos no le pueden corregir. A la gente no se le puede decir nada, porque estamos sensibles. Entonces el pecado hay que irlo suavizando, y ya no queremos llamar al pecado pecado. Le damos tanta vuelta que ya no suena como pecado. Es cualquier cosa, menos decirle a una persona, hermano, usted está mal, usted está pecando. No, eso no, así no. Ay, no. Pero mi hermano, eso es pecado. Hermana, no. Porque a mí me llamaron, no me llamaron, yo se lo agradezco en el alma, ella está con el Señor ahora. Simplemente me llamó la atención, oye, llamar la atención a alguien que cree que no, o está distraído, o cree que no está haciendo nada malo. Y viene una hermana y le dice, hey, mi hermana, espérese, venga acá. Así no, mire, usted está yendo por un camino que no lo va a llevar a nada bueno. Y esa hermana me llamó la atención, esa hermana yo se lo agradezco hasta el día de hoy. Si usted tiene el Espíritu Santo con usted, usted va a poder aguantar la disciplina. Usted va a poder aguantar cuando un hermano le llama la atención. Le llama la atención. Yo no estoy diciendo que venga a insultarlo. No, si es así, hermana, usted tiene que quedarse tranquila, ponerse en oración y venir, el Señor ayúdeme para yo poderle hablar a mi hermana con amor. Tengo que disciplinarme yo primero, porque ¿con qué moral yo puedo venir a llamarle la atención a Laura aquí en mi casa? Yo no puedo llamarle la atención a Laura, porque si yo no tengo el estándar moral para hacerlo, yo no puedo. ¿Con qué cara? Dígame. Entonces,
esas cosas pasan dentro de la iglesia y los pastores con esa carga, porque nosotras no queremos que se nos corrija. Las iglesias, cuando usted pasa por una iglesia, usted no sabe si está en una iglesia, si es una iglesia o es un sitio de entretenimiento, una discoteca, una cuestión, porque eso es una cosa. Pero ¿a quién le dice nada? Aplaquen un poco la música, ¿y quién le va a decir a nadie eso? Ya no hay una diferencia, porque ya el mundo, ya ellos saben que Satanás sabe que nosotros no vamos a ir para el mundo. Entonces, ¿qué hizo? Trajo el mundo a la iglesia. Pero nosotros no nos estamos dando cuenta de eso. Dios nos ayude, mis hermanos, para que nos abra el Señor los ojos bien abiertos, para que podamos ver cuando a través de los ojos de Dios. El Señor nos bendiga. Nos veremos, si Dios lo permite, la próxima semana.